La velocidad a la que cae la onda, pues si os fijáis, está relacionada con la constante de atenuación. De manera que una constante de atenuación pequeña significa que la onda puede viajar de una distancia muy grande sin atenuarse demasiado, y una constante de atenuación grande significa que la onda se atenúa muy rápidamente. Las unidades de gamma son metros a la menos 1, ¿vale? Las unidades de alfa y de beta, por lo tanto, también son metros a la menos 1, ¿vale? Ahora, partiendo de que esas son las unidades que tienen tanto alfa como beta, es muy normal que te pongan la beta como radianes por metro. Esto no es lo mismo que poner metros a la menos 1. ¿Por qué? Porque los radianes no son una unidad, simplemente te está informando de que la cantidad de la que estás hablando es una cantidad que mide ángulos, ¿vale? Mide fases. Entonces, tanto me da que la beta me la pongáis en metros a la menos 1 o me la pongáis en metros a la menos 1. La misma cantidad, 5 metros a la menos 1, referido a la beta, es lo mismo que 5 radianes partido por metro. ¿Vale? Es muy normal ponerlo así, en radianes partido por metro, la constante de fase, porque es una forma como de informar de las propias unidades de que es un término de fase. Pero no, desde el año los radianes no son una unidad realmente, simplemente lo ponemos y entendemos que eso se refiere a la fase de la señal, a la fase de la onda. A la alfa le pasa algo parecido. La alfa se puede poner en inversa de metro, pero a mucha gente también le gusta ponerlo como neperios por metro. Y una vez más, los neperios no son una unidad, simplemente te está informando de que está en el exponente de una exponencial, elevado a algo. Entonces, a mí tanto me da que utilicé las unidades de inversa de metro o de neperios partido por metro, o las unidades de inversa de metro por metro, ¿sí? ¿Vale? Lo hagáis bien. Y os vais a encontrar en la bibliografía cualquiera de las dos cosas. Entonces, la gamma, constante de relación compleja, siempre tiene unidades de inversas de metro. La alfa puede tener unidades de inversas de metro o de neperios partido por metro, pero es la misma cantidad, es exactamente lo mismo. Básicamente porque los neperios no son una unidad. Y lo mismo con la beta. Puede tener unidades de metros a la menos 1 o puede tener unidades de radianes partido por metro. Y es exactamente igual, podéis escoger la que queráis. Y el motivo es sencillamente porque ni los neperios ni los radianes son realmente unidades. Simplemente es una forma de informarte de cuál es el contenido que tiene la magnitud física que hay. ¿Vale? Pues si queréis trabajar en el sistema internacional y no pensar mucho, podéis poner metro a la menos 1 y metro. ¿Vale? Pero tenéis que saber que la gente también lo piensa así. Bien. ¿De qué depende entonces que una onda se atenúe muy rápido o se atenúe muy lento? Y esto pues depende de la alfa. Sí, pero esto es tautológico, es decir, si la onda se atenúa como elevado a menos alfa por zeta y la atenuación depende de alfa, no me estás dando información, me tienes que decir algo más para que yo entienda el problema físico. Entonces, para entender el problema físico, lo que hay que pensar es cómo es el medio a través del cual viaja la onda. Y cuando pensamos en el medio a través del cual viaja la onda, lo que dijimos el otro día es que íbamos a clasificar los materiales en función de las pérdidas que introduzcan en la propia onda. Así que vamos a llamar materiales de bajas pérdidas o buenos dieléctricos a los materiales que tienen una tangente de pérdida muy pequeñita. Cuando la tangente de pérdidas es muy pequeña, la alfa también va a ser muy pequeña. ¿Vale? De hecho, en los materiales con bajas pérdidas, es decir, tangente de pérdida mucho menor que 1, lo que ocurre es que la constante de fase es, en esencia, la misma que la del caso sin pérdida, y la constante de atenuación es beta medios por la propia tangente de pérdidas. Entonces se ve claramente por qué normalmente la alfa está relacionada directamente con la tangente de pérdida. De hecho, es proporcional a la tangente de pérdida. ¿Vale? La alfa, además, depende de la frecuencia. ¿Por qué? Pues tiene una dependencia directa que es porque la beta es proporcional a la frecuencia. Y además tiene una segunda dependencia porque el material puede tener una tangente de pérdida diferente a una frecuencia que alfa. En general, las pérdidas tienden a crecer por la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor pérdida. Si yo quiero utilizar estas expresiones, tengo que justificar que se pueden utilizar. ¿Y qué quiere decir justificar que se pueden utilizar? Quiere decir que me tengo que asegurar que el material es de baja pérdida. Entonces, yo no puedo poner estas expresiones directamente sin saber
si mi material tiene altas pérdidas o bajas pérdidas, me tengo que asegurar de que es así. ¿Y cómo me aseguro? Bueno, pues una de las formas de asegurarte es que la tangente de pérdida sea mucho menos que 1. Entonces, claro, si la tangente de pérdida del problema la puedes calcular, te la dan en el enunciado y vale 0,01, pues no hay ningún problema, puedes aplicar esto. Pero si la tangente de pérdida te da 100.000, pues no parece que sea muy buena idea aplicar esta forma, ¿vale? Entonces, cuando en el examen nos pregunten algo relacionado con esto, en un problema te lo pregunten, lo primero que tendrás que analizar es, ¿este material tiene bajas pérdidas o no? Si tiene bajas pérdidas, pues me lo pones, mira, el material que presenta bajas pérdidas porque la tangente de pérdida es mucho menor que la unidad, y entonces puedo utilizar esta serie. O sea, bueno, ¿y qué otro caso hay aparte del de bajas pérdidas? Bueno, pues en la clasificación típica, en un lado suelen poner materiales con muy bajas pérdidas que se llaman buenos dieléctricos y roughly, lo contrario de un buen dieléctrico es un buen conductor. Entonces, en esta clasificación tan particular que estamos haciendo de los materiales son o buenos dieléctricos o buenos conductores. Evidentemente habrá materiales intermedios y todo lo demás, pero una primera clasificación gruesa es: un material es buen dieléctrico, presenta pocas pérdidas, no tiene cargas libres, las ondas se atenúan muy lentamente en su interior, o un material es un buen conductor, presenta cargas libres, su tangente de pérdidas es enorme y la onda se atenúa muy rápidamente en el interior. De hecho, en la expresión de la tangente de pérdidas en el numerador, lo que hay es una suma que por un lado tiene la epsilon segunda y por otro lado tiene la conductividad. Pero la conductividad en los metales es altísima, muy alta. Entonces, las tangentes de pérdida de los metales son enormes, gigantescas, y son muy grandes porque la tangente de pérdida se proporciona a la conductividad. Entonces, en un dieléctrico, la conductividad es 0, pero en un metal la conductividad es altísima. Y como es altísima, estos materiales son materiales que se llaman materiales con muchas pérdidas. A partir de las expresiones genéricas que vimos el otro día, uno lo que llega es que en el interior de un metal la alfa es aproximadamente igual a la beta y viene dada por esa expresión de vamos a intentar ligar esto de alguna forma con cosas que os suenen. A ver, en el interior de un conductor eléctrico perfecto no hay nada de campo, está prohibido. El material no existe en la realidad, un conductor eléctrico perfecto no existe en la realidad, pero los metales, los buenos metales, son muy parecidos a un conductor eléctrico perfecto. Por lo tanto, en el interior de un buen conductor, difícilmente va a haber mucho campo eléctrico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues si lo piensas, eso solamente puede ocurrir de la siguiente manera. Quiere decir que si aquí tienes un metal y aquí tienes, yo qué sé, aire o cualquier otra cosa, y hay una onda electromagnética que incide aquí, el campo electromagnético de esto se tiene que atenuar súper rápido para que sea verdad que dentro del metal prácticamente no hay campo. Esta caída súper rápida, básicamente, consiste en que tengo un elevado a menos alfa por z, y esa alfa es un número muy grande. Entonces, en el interior de los metales es, en general, posible decir que no hay campo eléctrico, porque en general en los metales el campo eléctrico se atenúa de una forma extraordinariamente rápida en su interior. Bueno, ni que decir tiene, si una onda viene hacia acá y choca contra un metal, una parte se reflejará para que se cumplan las condiciones de campo, o las condiciones de salto que había estudiado mínimo, todo lo demás. Pero si uno mira dentro del metal, lo que descubre es que dentro del metal el campo se atenúa extraordinariamente rápido, ¿vale? Por supuesto, eso ocurre en estática, pero ocurre todavía más en electrodinámica, es decir, ocurre todavía más cuando las frecuencias son más altas. ¿Cuál es el motivo por el que típicamente la cobertura del interior de los edificios es peor que del exterior? Bueno, pues típicamente es porque las ondas electromagnéticas se atenúan cuando atraviesan las paredes y el techo. Pero es que además muchas veces las paredes o el techo
está hecho de hormigón, ¿vale? En España es muy normal utilizar el hormigón. Y el hormigón se llama hormigón armado por un motivo, y es que si uno cogiera una de esas columnas y le quitara todo el hormigón, hay unas varillas de hierro dentro que son las que le dan consistencia a la propia columna. Esas varillas son metálicas. Entonces, en casi todos los edificios que están hechos de hormigón, lo que estás viendo es el hormigón más un montón de metal dentro, aunque no lo ves, está ahí realmente. Y eso contribuye a atenuar muy rápidamente las señales electromagnéticas. Lo mismo pasa con los cristales. Típicamente los acristalamientos, ¿vale? Tienen algún tipo de recubrimiento que no es un dieléctrico perfecto ni nada parecido, sino que normalmente suelen tener algún tipo de metal. En general, los metales no son la mejor forma, digamos, de transmitir información electromagnética a través de ondas por espacio libre. Los metales nos vienen bastante mal. Os sonará, creo yo, que hace unos años y también recientemente han cambiado las frecuencias de operación de las señales de televisión. Y de hecho, los que vivís en bloques de piso y demás, pues está todo concentrado en un sitio y de vez en cuando tienes que cambiar los amplificadores y poner otros distintos porque el gobierno ha decidido que las señales de televisión no van a estar en las frecuencias de siempre, sino que los van a llevar a otras frecuencias distintas. ¿Por qué? Pues básicamente porque una de las cosas de las que se dieron cuenta con la telefonía móvil era que si utilizaban frecuencias muy altas para la telefonía móvil, había una cosa súper buena que era que podías transmitir más ancho de banda, pero había una cosa extraordinariamente mala, y era que perdías cobertura en el interior de los edificios. Entonces lo que pensaron, como criterio creo yo, fue, hombre, la televisión tiene una parte del espectro electromagnético que yo querría usar para los móviles. Y la televisión no tiene los problemas de los que estamos hablando, ¿por qué? Porque hay una antena arriba del todo que está comunicándose directamente con la antena transmisora. Entonces vamos a mover las señales de televisión y vamos a dejar el espectro electromagnético que más le gusta a los móviles para que tengan cobertura del interior de los edificios. Y lo que hicieron fue dejar libre una banda de frecuencia más baja para que los móviles puedan conectarse en esa banda de frecuencia más baja, que antes no podían porque estaba ocupado por la televisión, ¿vale? Por la televisión terrestre. Bueno, pues eso, a la larga, viene justamente de aquí, ¿vale? Si os fijáis, la atenuación depende de la raíz de la frecuencia en el caso de los metales. Si tú te vas a frecuencias más altas, la atenuación es mayor. Y si la onda se atenúa más en las paredes de tu edificio, tiene menos cobertura en el interior. Entonces, la clave de todo está en darse cuenta de que la atenuación normalmente crece con la frecuencia, ¿vale? Eso es un hecho, y los metales meten muchísima atenuación en las señales electromagnéticas, muchísima. Aquí tengo hecho algunos números que yo creo que pueden ser interesantes, que es cuál es la profundidad de penetración de un campo electromagnético en el interior de un metal, para diferentes frecuencias. Como metal he cogido cobre, porque bueno, es un metal típico, es un buen conductor, yo creo que se normal. Y lo que hay aquí es la exponencial con la que decae el campo en el interior del metal. Ahí he dibujado muy extendida para que lo veáis, pero ya veréis que la gráfica es súper pequeña, como se lo he dibujado ahí. Bien, para medir cuánto se mete el campo en el interior de un metal, hay una magnitud que se utiliza mucho en el electromagnetismo y se llama profundidad de penetración. Bueno, ya habéis visto que nos han roto la cabeza con el nombre. La profundidad de penetración te dice, de manera general, cuánto penetra el campo electromagnético en el interior de un metal. Y particularmente te dice cuándo el campo electromagnético del borde ha caído a un valor no partido. Bueno, entonces, para cobre y a 25 Hz, la profundidad de penetración son 13 milímetros, ¿vale? 1 centímetro. Son lo que penetra el campo electromagnético a muy baja frecuencia. Pero a medida que vais subiendo, fijaos, a 10 MHz, 21 micras. Y a 1 GHz, 2 micras. Eso es lo que penetra el campo electromagnético en el interior de un metal. ¿Y qué dos lecturas se pueden sacar de ahí? Pues mirad, si tú quieres tener cobertura en el interior de un edificio, no es demasiado buena idea que tu edificio sea completamente metálico por todos lados. ¿Por qué? Pues porque para frecuencias del orden de megahercios, que son en las que trabajan las comunicaciones móviles,
¿vale? Centenas de megahercios. La profundidad de penetración es tan pequeña que te quedaría prácticamente sin cobertura del mundo. ¿Vale? Pero hay una lectura inversa. Es difícil protegerse contra las interferencias electromagnéticas de baja frecuencia. Y las interferencias electromagnéticas de baja frecuencia, las que se producen, por ejemplo, en un transformador, ¿vale? Que funciona a 50 Hz. Pues las interferencias electromagnéticas de baja frecuencia tienen profundidades de penetración pequeñas, pues si os fijáis rondan 1 centímetro, medio centímetro. Entonces, claro, si tú quisieras tener protegida una determinada configuración, un PC, cualquier otra cosa, lo quieres tener protegido contra contaminación electromagnética, o al contrario, quieres proteger el exterior contra contaminación electromagnética propia, hay un punto hipercrítico con el que tienes que tener mucho cuidado, que son las señales de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque son súper difíciles de proteger. ¿Y por qué son súper difíciles de proteger? Pues básicamente porque la profundidad de penetración es más alta para frecuencias más bajas. Relacionado también con esto, lo habréis visto alguna vez. Bueno, la verdad es que no sé si lo habréis visto. Antiguamente había muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y los submarinos debajo del agua tenían que comunicarse con el exterior. Y el agua tiene un problema, que no es un metal, pero tiene una alfa, una psique lo suficientemente alta como para que no se pueda comunicar uno a grandes distancias. Pues lo que hacen los submarinos, lo que hacían antes y lo que siguen haciendo ahora, es que desarrollan un cable enorme, un cable mecánico de centenares de metros. Lo tienen enrollado porque se quieren comunicar con ese cable. ¿Y por qué desarrollan un cable de centenares de metros? Pues ya lo conté en su momento. La longitud de onda de una antena está relacionada con la frecuencia a la que va a funcionar. Si quieres una antena que trabaje a muy poca frecuencia, la antena tiene que ser muy larga. ¿Y por qué el submarino quiere trabajar a muy baja frecuencia? Porque cuanto más baja es la frecuencia, mayor es la profundidad de penetración. Entonces, la señal que emite el submarino puede llegar a quedarse fuera. Entonces, en general, los metales apantallan muy bien las ondas electromagnéticas. Un trozo de metal muy fino apantalla muy bien las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, y las ondas electromagnéticas de baja frecuencia requieren metales más gruesos para apantallar. Y en general, en los edificios, no es buena idea pensar que las señales van a atravesar las paredes si tienen mucho contenido metálico, porque baja la cobertura mucho en los encofrados de hormigón. ¿Vale? Que tienen mucho cuidado con eso. Bien. ¿Y de qué depende entonces la alfa, la atenuación? Pues depende de la frecuencia de trabajo y depende de la conductividad. Y de hecho, aquí pasa algo parecido, porque como la profundidad de penetración es la inversa de la alfa, pues se ve claramente cómo la profundidad de penetración depende de la inversa de la raíz de la frecuencia y también depende de la inversa de la raíz de la conductividad. Conclusión. En el interior de un metal hay muy poco campo. Hay muy poco campo porque la onda electromagnética que vendría desde fuera se atenúa muy rápidamente, y el motivo por el que se atenúa muy rápidamente es porque la alfa, la constante de atenuación, es enorme. Y el motivo por el que la constante de atenuación es enorme es porque la constante de atenuación está relacionada con la conductividad. A mayor conductividad, mayor constante de atenuación. Vale. Segundo tema importante en Teleco relacionado con esto de la profundidad de penetración. Lo que se llama efecto pelicular. Y la primera vez que me hablaron del efecto pelicular fue en las asignaturas de circuito. No sé si os habrán hablado alguna vez de ese efecto. Cuando vosotros os imagináis un cable, igual que cuando me lo imagino yo, me imagino el cable, aunque sea muy finito, pero en mi cabeza es muy gordo, y me imagino un montón de cargas atravesando esa superficie. Y además, cuanto más gordo sea el cable, pues en mi cabeza lo que digo es, bueno, pues más carga atravesará la superficie por unidad de tiempo, por lo tanto la corriente será más gorda. De manera que un cable más gordo es capaz de soportar más corriente que un cable finito. Y eso es proporcional al área del propio cable. ¿Vale? Yo creo que hasta ahora eso más o menos lo veis. Eso es lo que justifica, como también lo he comentado alguna vez, que el cable del horno o el cable de la vitrocerámica tenga que ser más gordo que el cable que va a las bombillas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque consume más potencia y por lo tanto una corriente mayor atraviesa el cable. Esa regla general es correcta. Lo que pasa es que solamente es estrictamente cierta en bajas frecuencias.
En alta frecuencia las cosillas son un poquillo más complicadas. ¿Por qué? Porque la profundidad de penetración, que es en qué parte de un conductor puede haber campo eléctrico, la profundidad de penetración se hace más pequeña a medida que aumenta la frecuencia. Entonces, si tú utilizas un cable así de gordo en continua, la densidad de corriente se distribuye de forma más o menos homogénea a lo largo de toda la sección. De manera que la corriente es básicamente la densidad de corriente por la sección del hilo. Eso es lo que pasa en continuo. Y en baja frecuencia, en esencia igual. Pero a medida que va subiendo en frecuencia, resulta que el campo electromagnético no penetra hasta el interior del conductor, sino que se queda pegadito al borde. Y dice, ¿por qué se queda pegado al borde? Por este motivo. Entonces resulta que tienes un cable gordo, pero la densidad de corriente no es homogénea a lo largo de todo el cable, sino que te cae desde el borde hasta el interior. Así que tienes mucha densidad de corriente en el borde, pero en el centro tienes cero. Y si sigo subiendo en frecuencia, fijaos que lo que ocurre es que cada vez una sección más grande del cable no lleva nada de corriente y toda la corriente que quieras meter en el cable va por una sección cada vez más pequeña. A eso se le llama efecto pelicular, porque en el límite de frecuencias muy altas, solamente por una película muy delgada alrededor del borde del cable, puede ir corriendo. Y el problema que tiene esto, que es un problema muy pequeño, es que tú ya no te puedes hacer la cuenta de que un cable de un cierto grosor es capaz de llevar una cierta cantidad de corriente. Es mentira, porque la sección efectiva de este cable no es todo su ancho, solamente este trocito de aquí. Entonces, en la práctica, si subes mucho en frecuencia, tú no puedes contar como que toda la corriente va a ir por toda la sección del hilo, se concentra en el borde. Y eso es especialmente importante a medida que va subiendo en frecuencia. A hercios o decenas de hercios da lo mismo. A megahercios ya puede empezar a ser importante. Y a medida que va subiendo frecuencias, cada vez más importante. ¿Vale? Se ve también muy bien aquí. A frecuencias bajas, la velocidad de penetración es 1 milímetro. No, es de 1 centímetro. Tú no utilizas cable de 1 centímetro. Lo utilizas mucho más pequeño. Así no tienes problema. Pero cuando ya empieza a subir a megahercios o a gigahercios, ostras, ya la cosa cambia, porque la profundidad de penetración es del orden de las micras. Y te puedes hacer a la idea de que toda la corriente va solamente por el borde del hilo. Hay aplicaciones incluso en las que uno puede comprar un hilo que está hueco por dentro. ¿Por qué? Porque se va a utilizar a muy altas frecuencias. El cobre es caro, como bien saben, porque lo roban, lo separan. ¿Vale? El cobre es caro, pero es que además el cobre pesa. Entonces, si tú quieres hacer un cable chiquitito que no pese, que sea barato y va a funcionar en altas frecuencias, puede que te convenga dejarlo hueco, porque la parte de dentro solamente añade coste y peso, pero no añade nada a la transmisión de corriente. Por supuesto, en el caso de que no lo vayas a usar en continua. Si lo vas a usar en continua, no te queda más remedio que hacer eso. ¿Vale? Entonces, a esto se le llama efecto pelicular y está directamente relacionado con el hecho de que los metales atenúan fuertemente las ondas en el interior. ¿Vale? Entonces, ya para terminar con este temita, que también queda muy corto, las ondas electromagnéticas se atenúan cuando atraviesan materiales que tienen pérdidas. Los buenos dieléctricos también son materiales que tienen muy bajas pérdidas y la alfa es proporcional a la frecuencia. De hecho, la alfa en un buen dieléctrico es beta por tangente de beta medio. En un conductor ocurre justamente lo contrario. Las ondas en el interior del conductor se atenúan extraordinariamente rápido, ¿vale? La profundidad de penetración en un metal depende de la raíz de la frecuencia, pero como regla general, ¿vale? Como cosa general, las pérdidas en cualquier material tienden a subir por la frecuencia. En el caso de un metal crecen como la raíz de la frecuencia, en el caso del eléctrico proporcionalmente a la frecuencia, pero tienden a crecer. Si quieres apantallar contra ondas electromagnéticas un determinado recinto, el grosor de las paredes está relacionado con la frecuencia más pequeña que vas a poder apantallar. Si quieres apantallar frecuencias muy bajas, necesitas paredes gruesas. Si quieres apantallar frecuencias muy altas, una pared muy fina funciona. Y a la inversa, tienes que tener mucho cuidado para no perder la cobertura en el interior de un edificio. ¿Por qué? Pues básicamente porque a la frecuencia a la que funciona los móviles, la atenuación de las ondas electromagnéticas suele ser bastante más.
¿Vale? Poco más, este tema no tiene mucho más. En la propia transparencia están propuestos como tres problemitas tipo. El primero y el segundo son bastante fáciles. El tercero es difícil. Si alguien le va a meter mano al tercero y no lo ve claro, que viene a verlo, porque el primero y el segundo son inmediatos, son como una porción de clase, pero el tercero es complicado. ¿Vale? La clave del tercero, simplemente para que lo tengáis en mente, es que, si os fijáis aquí, la atenuación que está relacionada con las pérdidas que se producen en un metal es proporcional a la frecuencia, pero también es proporcional a la conductividad. Eso quiere decir que la conductividad y la frecuencia influyen las dos cosas en la profundidad de penetración. ¿Vale? Pero yo creo que por otro lado todos tenéis claro que las pérdidas en el interior de un metal, las pérdidas por calentamiento, son más pequeñas cuanto mayor es la conductividad. Entonces, hay algo aquí extraño, porque las pérdidas en un metal crecen por la frecuencia, pero las pérdidas con un metal deben de crecer por la alfa, por la sigma. Y esta ecuación parece que dice lo contrario. Bueno, pues se puede demostrar que aunque parezca que están en contradicción, no están en contradicción, sino que las dos cosas tienen sentido. Pista. En el interior de un metal, de un cable, solamente se puede disipar potencia en aquella parte en la que hay campo electromagnético. Entonces, cuando la conductividad es más alta, el campo electromagnético penetra menos en el interior. Por lo tanto, el cable va a disipar menos potencia en forma de calor. Y de hecho, en un conductor eléctrico perfecto, no penetra nada de potencia en el interior y las pérdidas óhmicas en un conductor eléctrico perfecto son cero. ¿Vale? Pues eso es lo que está detrás de este ejercicio, que yo digo que es un poquito más complicado. Que si alguien le quiere meter mano y no lo ve claro, que hable conmigo, porque la idea de este ejercicio es: vosotros sabéis calcular las pérdidas en el interior de un conductor. Dice, hombre, más nos vale que sí, porque acabamos de terminar de ver la fuente. ¿Vale? Parte real de la integral de volumen de J por E, con eso se calculan las pérdidas en el interior de un conductor. Bueno, pues con eso y algunas de las cositas que hemos estudiado en este tema, tú puedes calcular cuáles son la potencia que se va a perder por disipación en el interior de un hilo. ¿Vale? Y vais a ver qué ocurre lo que tiene que ocurrir. Que cuanto más alta es la conductividad, menores son las pérdidas, y que cuanto más alta es la frecuencia, mayores son las pérdidas óhmicas en el hilo. ¿Vale? Entonces, todo el mundo debería hacer los dos primeros, y el tercero, con lo que yo os he explicado, debería ser capaz de hacerlo, pero como un poco complicado, el que tenga dudas, que me lo pregunte. ¿Vale? Bueno, hemos terminado con esto, así que ahora toca práctica de laboratorio.